nombre es José Saúl Torres, soy ingeniero químico de profesión, con algunos estudios a nivel de maestría en química cervecera, en bioquímica, en química analítica y en química de aguas. Llevo 35 años dedicado a la investigación de tipo de aplicación técnica. No la podemos llamar científica, dado que el medio no nos da para llegar a esa definición de científicos. Tenemos dentro de las aplicaciones de los estudios que hemos llevado a cabo, aplicaciones interesantes sobre algunas partes en genética. También hemos avanzado bastante sobre catálisis heterogénea, sobre todo para el tratamiento y las modificaciones tendientes a la recuperación en muy breve tiempo y con alta eficiencia del recurso agua. De esto tengo una patente a nivel mundial que ya lleva 3 años de dárseme concedido. En este momento tenemos otras 4 patentes también en proceso de presentación ante la Oficina de Propiedad Intelectual e Industrial en Suiza. Hoy vamos a hablar un poquito de semillas y algo de modificación genética, más que todo definiciones para el presente estudio, sin profundizar demasiado, dado que el tema es sumamente complejo. Lo primero que tenemos que definir es semilla. Semilla desde el punto de vista genérico está asociada con el concepto de grano proveniente de flor de un vegetal. Aunque desde el punto de vista genética, semilla también se puede llamar cualquier parte de una planta que tenga la capacidad de hacer la reproducción genética de su ADN, generar los drenadores de nitrógeno, la parte de raíz, etc., para poder generar nuevas plantas. En general, una semilla o simiente es cada uno de los cuerpos que forman un fruto y que tienen la capacidad de dar origen a una nueva planta. La estructura mediante la cual realizan su propagación las plantas que se llaman espermatofitas, plantas con semillas. La semilla se produce por la maduración de un óvalo, de una gimnosperma o de una angiosperma. Una semilla contiene un embrión en el cual puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. Una semilla es un stand-by. Una semilla es un regulador de crecimiento de una planta. Si no tiene la condición adecuada, ella no se reproduce, pero permanece en su estado de latencia toda la parte enzimática que va a ser posible dar origen a la reproducción, basándose en la reserva que se tiene de alimento, que puede estar representada en proteínas, en cualquier tipo de aceites, etcétera, que almacena en el embrión. Como comentaba, entonces la función de las semillas es básicamente la reproducción de la planta. A diferencia de los animales, la planta está mucho más limitada en cuanto a su propagación. Por eso, dentro de la evolución genética normal de la naturaleza, las plantas tienen algunas formas para que o sea el viento, o sean algún tipo de animales, pájaros, etcétera, difundan la semilla, que es la parte del fruto que ha madurado y contiene toda la información genética y el alimento suficiente para hacer su reproducción y poder mantener las especies. El contraste actual o la principal función actual de las semillas, ya pasamos a la alimentación humana.
basados en la reserva que tiene de parte de productos que se convierten en energía, tales como los almidones, que son transformados mediante las enzimas alfa-amiloglucosidasas, etcétera, beta-glucanasas, que son convertidas en azúcares y a su vez en energía, y obviamente son soporte para la alimentación humana. Entonces entramos a competir entre lo que es reproducción de las especies y alimentación humana. Que si ya los antropólogos y eso ya tendrán que ver cómo vamos a distribuir y aprovechar toda la producción de semillas a nivel mundial para alimentar la cantidad de población que cada día está creciendo, y hasta cuándo podemos tener alimento y desde cuándo tenemos que comenzar a regular o la producción de semillas o la generación de que cada semilla nos produzca mayor cantidad de alimento por unidad de semilla, o la otra parte que se la dejamos a los políticos, que es cómo regulamos la población mundial. La producción de semilla, visto desde el punto de vista de la parte agrícola, tiene algunas condiciones específicas, condiciones que las hemos impuesto dado la conservación del medio ambiente. Conservación del medio ambiente, ¿por qué? Porque debemos garantizar que la semilla que vamos a implantar en el campo, ya bajo condiciones de manipulación humana, tenga el mínimo, primero, de contaminación de origen orgánico, de origen biológico y de origen también vegetal. Si vamos a sembrar trigo, tenemos que procurar que lleve un mínimo de otras componentes vegetales para que no se nos convierta en un problema ya en el cultivo. Y ya a este respecto tenemos ya las reglamentaciones que tiene cada país o cada región. Aquí en Colombia tenemos las reglamentaciones del ICA y tenemos ya toda la definición de semillas que deben ser tenidas en cuenta para que la propagación de los cultivos sea eficiente y eficaz. Entonces, básicamente a esto se reduce toda la parte de reglamentación y certificación de semillas. Certificación de semillas no es una propiedad intelectual. Certificar una semilla es garantizar que tiene un porcentaje de viabilidad, o sea, de que cada grano que yo siembre me va a producir una planta nueva, de que cada porcentaje o volumen de granos que yo siembre no me va a propagar ninguna otra especie vegetal exógena al sistema que yo quiero cultivar. Si cultivo cebada, que no me salgan otras hierbas, ¿correcto? Y que la función fitosanitaria sea la adecuada dentro del cultivo. ¿Esto a qué lleva? A que si yo tengo en cuenta las recomendaciones de los organismos que reglamentan y controlan toda la parte de semillas, de certificación, pues voy a tener un campo que no tengo que emplear demasiados agroquímicos, sistemas de eliminación de plantas foráneas al cultivo. O sea, se trata de lograr que tengan el máximo de producción con el mínimo de agroquímicos que me van a crear todo el deterioro del medio ambiente. La certificación aquí en Colombia está por la resolución 970 del 2010 del Ministerio de Agricultura a través de ICA, y ahí están consignadas todas las condiciones fitosanitarias que debemos tener en cuenta para la preservación del medio ambiente y para el máximo aprovechamiento de nuestros cultivos. Dentro de eso hay la clasificación de semillas, una semilla genética, que son semillas que han sido seleccionadas por genetistas de acuerdo a sus propiedades, a su viabilidad
o modificadas genéticamente, que ya ese es otro tema de discusión sobre la modificación e introducción de genes de otras especies, que ya vamos dentro del término de transgénicos. Eso es otro paseo un poquito complicado. Hay otra que es la semilla básica, que es la proveniente de una semilla genética, pero que ya está clasificada en su parte básica. Luego está una semilla registrada, que es una semilla que ha sido clasificada previamente, que cumple con los parámetros de viabilidad, de cantidades de especies externas o exógenas a la semilla en cuestión, la parte fitosanitaria, etcétera, y que lleva ya un número y unas condiciones específicas. Y por último, esa semilla registrada se va a una semilla certificada cuando ya la autoridad competente está de acuerdo con la variedad, la especie, el origen, etc. Eso es básicamente la diferencia de las semillas. Estas semillas certificadas, pues hay algunas empresas que pueden certificar a nivel mundial, Monsanto, por ejemplo, aquí el ICA y otras entidades. Esto no tiene que ver nada con propiedad intelectual, tiene que ver es con cumplimiento de normatividad hacia el cultivo para la preservación de las especies y del medio ambiente.